y como toda la Escritura con un propósito particular y específico. Año 520 aproximadamente, antes de Cristo, como lo dice ahí en el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, y esto es algo particular que hacen Ageo, mis amados hermanos, dar fecha exacta y precisa de los mensajes que a través de Ageo fueron transmitidos al pueblo. Recordemos también, mis amados hermanos, Antiguo Testamento, Dios hablaba al profeta, el profeta hablaba al pueblo y era voz de Dios para ellos, voz de Dios para ellos. Por eso en toda la Escritura, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento específicamente, usted y yo vamos a encontrar, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Enorme responsabilidad, mis amados hermanos, de compartir lo que el Señor manifiesta, dice y declara. Grandísima responsabilidad. Para la ley y los profetas, un profeta si hablaba en nombre de Jehová y no se cumplía tal cual como él lo había dicho, ese profeta era apedreado. Igual que nos enseñaron al hijo desobediente, al hijo soberbio, al hijo altivo bajo la ley. Aquellos hijos que no honraban ni respetaban a sus padres morían apedreados. Así era el estándar también para el profeta, que en nombre del Señor hablara y no se cumpliera tal cual como había expresado en nombre del Señor, ese profeta tenía que morir. ¿Cómo? Apedreado. Así era la ley de los profetas, y por eso, mis amados hermanos, tomemos con mucha responsabilidad lo que es hablar en nombre de Jehová. Hablar en nombre de Jehová. Cuando se habla en nombre de Jehová, se nos agolpa una enorme responsabilidad. Por lo que yo declare en nombre de Jehová, el Señor, tarde o temprano, me va a pedir cuenta de lo que yo dije en su nombre. Por eso la importancia, mis amados hermanos, de que estemos en la palabra. Algunos jóvenes que tuvieron la oportunidad de compartir en los campamentos, ¿no? Algunos, gracias a Dios, fueron inquietados por el Santo y Divino Espíritu, de decir, grande la necesidad entre nuestros jóvenes, grandísima la necesidad entre nuestros jóvenes, pero hay necesidad entre ellos. ¿Qué vamos a decirle a esta juventud si no es conforme a la palabra? Y para saber palabra, ¿qué necesitamos? Estar en la palabra, estar en la palabra. Necesitamos ir a la palabra para saber qué decir en nombre de Jehová. Dejémonos, como decía por allá en mis años mozos, un programa, dejémonos de vainas, ¿cierto? Dejémonos de vainas, de hablar en nombre de Jehová y dar conceptos personales. Es que yo creo, que a mí me parece, que a mí me sucedió. Mire, eso no es válido cuando hablamos en nombre del Señor. Cuando hablamos en nombre de Jehová, vamos a hablar su iglesia, palabra. Por eso tenemos que ir a ella. Por eso usted y yo, si queremos hablar en nombre de Jehová e instruir realmente y que haya fruto en esta persona, fruto de vida para la gloria del Señor, pues debe ser conforme a la Escritura. No nos conformemos, mis amados hermanos, que ya tengo tantos años en el Evangelio, ya no hay nada más que aprender. Mis amados hermanos, esto es un océano de sabiduría, y como ya lo he manifestado, hombres de Dios, hombres que han dedicado mucho tiempo de su vida, cuando están cerrando sus ojitos para ir a abrir sus ojos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando ellos están terminando su jornada, su faena, dicen, me falta tanto por aprender, tanto que me falta por aprender. Con cuidado, mis amados, una vez más, con hablar con apresuramiento, con respecto de menospreciar lo que dice la palabra de Dios.
Porque eso, mis amados hermanos, es lo que está queriendo presentar Dios a través del profeta Ageo. Llamar la atención de un pueblo que se había desentendido de Dios. ¿Temían a Dios? Sí, temían a Dios. ¿Oraban en las comidas? Oraban en las comidas. ¿Daban a los pobres? Daban a los pobres. Porque era un pueblo con principios de conocimiento de Jehová. Pero aún con ese conocimiento, ellos se habían desentendido del propósito fundamental para lo cual el Señor los sacó de Babilonia, de esa esclavitud en que estaban, y por medio de primeramente de Ciro, después de Artajerjes y ahora de Darío, les da la oportunidad de que vayan a su ciudad y reconstruyan el templo. No nos olvidemos, amada iglesia, y ese es el énfasis, y seguramente hoy y este domingo, el próximo y el repróximo, voy a estarlo repitiendo. Cuidado, tengamos presentes de no desentendernos en Cristo del propósito para su vida. Este pueblo se desentendió y Ageo, a través de sus mensajes, que son 4 o 3, dicen unos, llama la atención y les presenta al pueblo de Dios, las consecuencias de desentenderse del propósito para el cual el Señor nos llamó. Las tristes y lamentables consecuencias de no considerar a Dios en sus caminos y no moverse dentro de lo que el Señor había establecido para ellos. Ageo también presenta las bendiciones que se pueden alcanzar cuando usted y yo en Cristo conocemos y hacemos su propósito y su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Qué había sucedido, mis amados? El pueblo se había desentendido y entró en ellos, en el versículo 6, la insatisfacción. Nada les llenaba, nada les llenaba a ellos. Nada les llenaba. ¿Tenían recursos? Habían empresarios allí que tenían sus grandes cultivos de trigo, de uva, muy seguramente, sus viñedos, grandes extensiones de tierra cultivadas, pero dice allí en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. 520 antes de Cristo. Y tan viva que es la palabra de Dios, ¿no? Porque hoy en día también nos confronta. Y esta situación y esta condición en la que el pueblo estaba, mis amados hermanos, mire después de cuánto tiempo, hoy nos sucede a muchos de nosotros. Quizá tenemos buena fuente de ingreso, y los negocios van bien, y Dios nos está bendiciendo. ¿Es malo? Por supuesto que no es malo si viene del Señor. No es malo que usted tenga un recurso, y si tiene recurso abundante, no es pecado, mi amado hermano. El pecado es que ese recurso y esa bendición lo lleve a usted y a mí a desentendernos de verdaderamente el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Está floreciendo su negocio, mi amado hermano? Pues glorifica al Señor, pero no se desentienda de para qué el Señor le ha llamado en Cristo Jesús. Dice también, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Mire, empleados también, ¿no? Ahí habían empleados, tanto para los dueños de almacenes, los dueños de terrenos, los dueños de empresas, para ellos había insatisfacción. Y también en el empleado había insatisfacción. ¿Por qué había en el empleado insatisfacción? Porque recibía platica, trabajaba muy seguramente hasta extras, seguramente. Algunos de ellos decían, uy, pues no, es que yo necesito un poquito más, es que yo no, ay, es que tanto gasto que tengo y tanto gasto que tengo y tanto gasto que tengo.
¿Alguien quiere hacer extras? Sí, yo. Es el domingo, no hay problema. No hay problema. ¿De qué hora a qué hora? Y trabajaban. A veces hasta hacían 24 horas continuas de trabajo. Porque pensaban ellos que trabajando más iban a obtener más. Que esa es la cuenta, pues, lógica. Nuestra cuenta es lógica. Nuestra sabiduría, en nuestra sabiduría es lógico que si usted trabaja más, va a alcanzar más. Pero en las cuentas del Señor no es así. En las cuentas del Señor no es así. Si usted se desentiende del propósito para el cual el Señor le ha llamado, usted puede trabajar los 7 días a la semana, las 24 horas del día, y cuando reciba su dinero, va a recibirlo, como dice aquí, en saco roto, o en bolsillo roto, o en bolsa rota. Yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad, o está teniendo esa oportunidad, o va a tener esa oportunidad de ver que usted trabaja fuerte y el dinero no se ve. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? El billetico y harto pucho, ¿cierto? Que nos llega, y harto pucho, ¿cierto? Voy a ese cajero y ese cajero queda con la lengua afuera, ¿cierto? Después de que sale todo ese billete. Pero cojo el billete y se me va como agua entre las manos. No se ve el dinero. ¿Y sabe? Dios está diciendo a este pueblo que se han desentendido del propósito para el cual el Señor le ha llamado. Hoy en día cada vez se está acentuando más, y la exigencia es mayor en nuestros días. En mi tiempo también, hace unos buenos años, cuando el Señor me permitió también laborar, tuve también confrontación con los jefes, ¿no? Con los jefes. Y decían, no, es que la producción está alta y el domingo tiene que trabajar usted o si no lo echamos. Bueno, está bien, váyanme haciendo la carta, ¿cierto? El domingo no puedo. El domingo tengo una responsabilidad con el Señor. Yo tengo un contrato de tal, y hablábamos con mucho respeto, en sumisión ante los jefes, con mucho respeto. Pero dije, el domingo no lo cambio, porque es para mi Señor. Lo dedico para ir a agradecer al Señor por este trabajo que tengo y por la bendición de recibir el recurso a través de esta labor que Dios me ha permitido hacer. Y claro, el lunes uno llegaba, seguro lo primero que me van a hacer es llamar a la oficina. Pensaba. Y seguramente después ya el martes, miércoles, o descanso esa semana y la siguiente semana tengo que empezar a buscar trabajo. Y saben, mis amados hermanos, el Señor nunca, mis amados, nunca me dejó avergonzado cuando decidí por Él. Nunca, mis amados hermanos. Pasaron buenos años allí en esa empresa, buenos años. Y sabe, nunca me despidieron por no ir un domingo. Mis amados hermanos, es decidir por Cristo. Es decirle al Señor, de corazón, no por pereza, no por negligencia, no porque no me gusta el trabajo. Cuidado con las decisiones que tomamos en ese sentido. Cuando usted y yo decidimos por Cristo, Cristo no nos va a dejar avergonzados. Cuando lo hacemos por Él. Porque hoy en día la exigencia cada vez va a ser mayor y mayor y mayor. Y vamos a tener que tomar decisiones trascendentales y cruciales en nuestra vida. Una vez más, que Dios guarde nuestros corazones en ese tipo de decisiones y cuando tengamos que tomarlas. Porque Dios, como dice Hebreos 4:13, Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios conoce las intenciones que usted y yo estamos tomando para tomar esas decisiones. Dios lo sabe. Y si Él lo sabe que es por Él, no nos va a dejar avergonzados. Se los garantizo. Pueblo,
duro de servir. Ellos habían dicho, no es tiempo de servirle al Señor, no es tiempo de reconstruir, todavía no. Habían pasado 16 años, mis amados, 16 años desde que construyeron los cimientos y ellos dijeron, no es tiempo. 16 años diciendo, no es tiempo. Y así a veces, mis amados hermanos, como les digo, palabra viva y eficaz es la palabra de Dios, porque pasan los tiempos, pasan los años y todavía nosotros decimos, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. Y se va la vida y seguimos con la insatisfacción. Y podemos progresar económicamente, y podemos comer lo que queremos, podemos beber hasta llenarnos, hasta suplir, ¿cierto?, esa necesidad que tenemos en nuestra vida. Y no estamos satisfechos. No quedamos satisfechos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el propósito que Dios ha establecido para cada uno. Yo no sé, conversaba en estos antier o antes de ayer con un chico que recicla ahí en el conjunto donde mi hermana vive y donde estamos ahora. Bajé y conversé un momentico con el chico, un joven, y decía, pues yo trabajo en esto, pero también estudio, porque quiero ser alguien en la vida. ¡Wow! ¿Quieres ser alguien en la vida? Bueno, no hubo el momento, no hubo el tiempo suficiente para poder abrir mis labios y confesar de mi Cristo. Pero ¿saben, mis amados? Aún dentro del pueblo cristiano, en Cristo Jesús, hoy en día, el pueblo anda tan desentendido que el pueblo está adoptando esa forma de pensar del mundo. Y decimos, tengo que ser alguien en la vida. Mire ya cuántos años tengo, 15, y no soy nadie en esta vida. Oigan, un momentico. ¿Usted quiere ser alguien en la vida? ¿Usted quiere ser importante en este mundo? Tiene que renunciar a Cristo para que el mundo le acepte a usted y le dé el estándar que usted quiere tener. Y sabe, nunca lo va a alcanzar. Se lo garantizo. Nunca lo va a alcanzar el estándar del mundo. Nunca. Prestigio. ¿Quiere tener prestigio en el mundo? Renuncia a Cristo y sirva al mundo. ¿Y sabe al final qué va a tener de su vida? Insatisfacción, tristeza, congoja, lamentación, porque usted va a quedar insatisfecho. Varias personas en la Escritura mostraron satisfacción de poderle servir a Cristo. Allí en la palabra de Dios usted puede encontrar, y yo le animo, mire, no se deje entrar en esa horma de que si usted no tiene un título, que si usted no es alguien, que si usted no tiene los recursos que tiene otro, no es nadie en esta vida. Con cuidado, con mesurita. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que lo tuvo todo. Lo tuvo todo. Ese hombre riqueza la tuvo, sabiduría la tuvo, mujeres las tuvo, bienes los tuvo, casas, carros, becas, camellos, todo lo que quiso tener lo tuvo. Y ¿sabe al final de que cuando Salomón se dejó entrar en la horma del mundo y en la forma del pensar del mundo en ese tiempo, de reconocimiento, de prestigio económico, de sabiduría, cuando Salomón entró en eso, ¿sabe qué terminó diciendo? Vanidad, de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Vamos allí, Eclesiastés, un momentico, por favor. Y miren, mis amados hermanos, lo que nos dice la bendita y preciosa palabra del Señor. Mire, ya después de compartir, y yo le animo, Eclesiastés, si usted está en fatalitis,
Si usted está en depresión, mejor espere que el Señor lo saque de allí y después lea Eclesiastés. Porque si no, en los primeros capítulos usted va a decir, ay, trágame tierra, ¿cierto? Va a decir como Jonás, ay, yo sí quisiera morirme. Pero espere un momentico, termine el libro de Eclesiastés. Y allá en el 12:13, mire al final. Dice 12:13, Salomón, dice, el fin de todo el discurso es este. ¿Qué? ¿Qué, iglesia? Yo les escucho. Teme a Dios y guarda sus... ¿Por qué? Esto es el todo del hombre. El todo del hombre. El todo del hombre no se la crea, iglesia amada de Jesucristo. No nos la creamos. Que su prestigio, el reconocimiento, el aparecer en televisión, el aparecer en una revista, va a ser el todo de su vida. Esas personas que hoy salen, ¿cierto? En esas revistas de farsándula más bien, ¿no? Esas personas son las más insatisfechas, ¿saben? Tienen reconocimiento, tienen dinero, tienen fama, tienen todo, pero no tienen al final nada. No tienen al final nada. Son insatisfechos, sufren de depresión. Aún algunos han llegado hasta el suicidio por su insatisfacción. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que pide y exige y demanda el mundo. Que usted sea alguien. Y ese ser algo en esta vida y para el mundo, usted nunca lo va a poder alcanzar. Porque el verdadero propósito y sentido en nuestras vidas no lo da Cristo. No lo da Cristo. Verdaderamente en Él sí hay propósito, hay sentido, hay vida en Cristo Jesús. Vemos también, ¿no? Allí en Juan, capítulo 4, usted lo puede leer en casa. La mujer samaritana, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesús llegó con sus 12 y estaba allí y le dijo, vayan, muchachos, vayan y compren algo, yo los espero aquí. Y ellos se fueron a la tienda ahí de Doña Leo. En ese tiempo, Doña Leo de ese tiempo. Fueron y él se encuentra con esta mujer y se ponen a conversar. Amado Cristo, ¿no? Y sus formas y sus estrategias tan perfectas, ¿no? Para poder compartir su evangelio. Y le dice, bueno, hablando, y dice, bueno, y la señora le dice, voy a traer a mi marido. Y Jesús le dice, bueno, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, tampoco. 5 maridos. ¿Sabe qué estaba haciendo la mujer samaritana? Buscando satisfacción en una persona. ¿La alcanzó? ¿La alcanzó? ¿La había alcanzado? No, ya llevaba 6 y estaba insatisfecha. Mi amada hermana, en Cristo Jesús, usted busca tener plenitud y gozo y satisfacción buscando a una persona que le supla su necesidad y su vacío. Si busca en una persona, usted se va a frustrar. Usted va a quedar insatisfecha. Porque una persona nunca podrá suplir lo que Dios puede dar. Plenitud de gozo. No. Cuidado con eso, amadas hermanas en Cristo Jesús, y las que ya de pronto están en el vínculo del matrimonio. Cuidado, ¿cierto? Cuidado en tratar de llenar sus expectativas, y como nos hablaban ayer en parejas, que todo el centro sea la persona para sacar el mejor provecho para usted, y así usted quedar contento, feliz. No lo va a alcanzar, no lo va a alcanzar. No son personas, mis amados hermanos, no son personas las que verdaderamente nos dan plenitud de gozo. Lo que nos da verdaderamente plenitud de gozo es cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Lucas,
Lucas, ¿no? Lucas, un médico, quien escribió Hechos y quien escribió, por supuesto, el Evangelio de Lucas. ¿Quién era Lucas? En su profesión, ¿quién era? Médico. Y vemos a Lucas, ¿no? Que Lucas no está diciendo, no, es que yo curé a Pablo y yo le traté las heridas y yo con la gripa que le dio duro, pues yo estaba ahí, le di sus Dolex y... No, en ningún momento, en ningún momento. ¿Sabe cuál era el énfasis de Lucas en su vida? Cristo. ¿Sabe quién sí dice de él? Pablo. Pablo, allá en Filipenses 3, dice, Lucas, el médico amado. El médico amado. Porque Lucas no descansó en que su reconocimiento fuera de ser médico, sino Lucas la tuvo correcta. Mi reconocimiento es que realmente me lo dé mi Cristo y el servicio que yo estoy haciendo para Él. Formas de pensar correctas, mis amados hermanos. Formas de pensar correctas. Esto sí trae satisfacción. Mire, no nos entretengamos en lo que a veces nos enmaraña, ¿cierto? Nos enreda en esta vida de poder alcanzar propósitos terrenales usando al Señor de la gloria. Cuando, mis amados hermanos, nosotros nos vamos tras el mundo, como le sucedió a uno de los seguidores de Pablo, que se fue al mundo y dejó a Cristo. ¿Por qué? Porque muy seguramente este hombre dijo, yo cuántos años aquí con Pablo sirviéndole y no tengo nada, no soy nadie en esta vida. Y se fue al mundo. Se fue al mundo. ¿Sabe cuando hacemos eso? ¿Qué le decimos a Cristo? Escupimos la cara de Cristo. Veamos el rostro de Cristo diciendo, menosprecio todo lo que tú has hecho por mí. Menosprecio tu sacrificio por mí. Porque más importante me es ser importante en el mundo que ser importante para ti. Eso hacemos indirectamente. Es Cristo, mis amados, la esencia, y debe ser la esencia para la iglesia de Jesucristo. Debe ser el sentido, lo que nos mueva, el motor, la esencia, el todo debe ser Cristo. Y todo debe converger en Cristo. Todo por Cristo, todo para mi Cristo, porque Él dio todo por mí. Así estaba este pueblo, mis amados hermanos. Apartado, enredado, buscando progreso económico, pero no había satisfacción. También, mis amados, hemos visto, gracias al Señor, hombres de Dios. Me impresionó mucho, y para los que estamos, o los que estuvimos presentes en ese momento, vemos al pastor David Logacho, ¿no? David Logacho. Un hombre trabajando en la NASA. Sí, Logacho trabajó en la NASA, sí. Uy. ¿Y qué dijo Logacho, nuestro hermano? ¿Qué dijo? No a eso y sí a Cristo. No a eso y sí a Cristo. El reconocimiento que trabajaba en la NASA, claro, cuando todos, el mundo, uy, usted trabaja en la NASA, wow. Pero el Señor decía, basura. Y eso dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Qué lindas palabras. Cuando Pablo ve su esencia en Cristo, dice, yo era esto, hebreo de hebreo, fariseo de fariseos, ¿cierto? Todo. Pero dice Pablo, todo eso lo tengo por basura. Basura. Por ganar a Cristo. Mejor ganemos el reconocimiento de Cristo. ¿Usted quiere ser un protagonista? Que se lo diga el Señor, mi amado. Que se lo diga el Señor. Cuando lleguemos delante de Él, que Él, la voz de Cristo, del Señor de señores, creador de cielos y tierra, que de Él pueda salir las palabras, bien, buen siervo y fiel. Eso sí es reconocimiento, en eso sí debíamos atinar y en eso debíamos invertir todo nuestro esfuerzo, todo nuestro recurso y todo nuestro ser. En anhelar eso, mis amados hermanos, que seamos aprobados por Cristo. Pero el resto no. El resto no. Por eso, el Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos, le dice a este pueblo. Ya, dejen de considerar.
Dios llama de esta manera, Dios da el consejo, verbalmente está dando el consejo. Y dice, mediten en sus caminos. Pero sigue la escritura. Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, ¿y qué pasa? Ageo 1.8. Ageo 1.8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. ¿Y qué? Ha sido glorificado. Ayer nos enseñaban como matrimonio, ¿no? Y para los matrimonios, ¿por qué estar juntos? Ay, no, pues es que no, pues los dos nos calentamos más rápido. No, pues es que no quiero estar como un honguito por ahí solo. Llamados propósitos. Eso no tiene ningún propósito. El propósito en Cristo Jesús para un hombre y una mujer cuando se unen en el pacto del matrimonio es llevarle gloria a Él. Llevarle gloria a Dios a través de esa relación. Nada más, no busque otro propósito, llevar gloria a Dios. Quiero que con este matrimonio llevemos gloria a Dios, que nuestras vidas lleven gloria a Dios. Otras cosas, nada. Conozco personas que hoy están casados, tienen sus hijos, pero no están satisfechos. Miren que no era eso, ¿no? No era por ahí. Que estén casados, bueno, gloria al Señor. Pero cuando entremos verdaderamente a darle la gloria de Dios, a gloria a Dios con nuestro matrimonio, nuestra relación, seguro que el nombre de Dios será glorificado y la voluntad de Dios está allí. Dice en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. ¿Y qué dice? Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Poderoso nuestro Dios, ¿no? Poderoso nuestro Dios. Dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Pensemos en nosotros. Piensen solamente en el bienestar de su familia y todo que gire en torno a su familia y al bienestar de ella. Y oremos, eso sí, y leamos la Biblia, eso sí, para que nos vaya bien y Dios nos siga bendiciendo, ¿cierto? Y no nos falte el recurso, no nos falte la comidita, no nos falte el vestuario. Sí, chévere. Si esa es nuestra actitud, Dios conoce nuestra actitud porque Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe la intención y va a trabajar en esas intenciones. ¿Quiere usted gozar del Señor y gozar de su familia y de todas sus bendiciones sin cumplir el propósito? Dice el Señor, encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. En un soplo. En Medellín han sucedido varios casos. En Medellín. Grandes edificios, ¿no? Enormes edificios. Muy bonitos. Tuve la oportunidad de estar allí y tuve la oportunidad de estar haciendo deporte allí enfrente de esos edificios, ahí trotando y viéndola. Uy, uno dice, wow, tan bonito eso, ay, qué lindo, ¿no? Salir a ese balcón, ¿cierto? Y, ay, leer la Biblia, tomarse un café allá, ay, pensaba, ¿no? ¿Y sabe después de unos meses? ¡De salón! Rapidito, saliendo de ahí, pero ya, vamos. Y miles de personas, mis amados hermanos, cojan sus coroticos con lo que puedan y salgan. ¿Qué pasó? Mala construcción. Se venció, las paredes se cuartearon y esto ya no puede ser habitable. Dios en un solo puede quitar la bendición que Él nos ha concedido. ¿Cuándo? Ahí dice, en el 9. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Hace la pregunta, ¿no? ¿Y quién pregunta? Jehová. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por la indiferencia, pueblo amado, que ustedes han tenido conmigo, yo voy a hacer esto. Por lazos de amor y con lazos de amor. Porque Él quiere llamar nuestra atención. Creo que ya lo he compartido una mañana de un lunes que teníamos de relax. Prendí las noticias en Barranquilla. Un señor, estaban entrevistando y el señor decía,
Y, ay, ¿usted fue uno de los afectados? Decía el periodista, y el señor le decía, sí, yo tenía mi bodega ahí en ese centro comercial. Es eso, 40 años de trabajo y todo mi capital estaba ahí. Y sabe, en un soplo, el Señor quitó esa bendición. Se incendió la bodega, se incendiaron algunos locales. ¿Qué quedó de 40 años de servicio y de trabajo? Cenizas. Porque Dios puede disipar en un soplo las bendiciones que Él nos da cuando nos desentendemos de su propósito y solo buscamos beneficios personales. Pensamos en nuestro bienestar usando al Señor, en nuestro bienestar. Y yo le sirvo al Señor porque Él tiene que darme, porque yo le sirvo, porque yo voy a oraciones, Él tiene que responderme. Mi amado hermano, Dios no obra de esa manera. Dios es soberano y nosotros debemos servirle por el privilegio que el Señor nos da de poder hacerlo. Y debemos hacerlo por amor a Él. Eso sí es correcto y así debe hacerse de esa manera. Mi amado, así como vienen las bendiciones, así el Señor puede quitarlas. Así como vienen las bendiciones, así el Señor puede quitarlas. Miremos ahí para ir concluyendo. Dice por eso. ¿Qué es por eso? Dice por eso. ¿Qué es por eso? Que se habían desentendido, habían sido indiferentes ante el Señor y estaban recibiendo las bendiciones del Señor y no estaban haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Dice por eso. ¿Qué hizo el Señor? Dice, por eso detuvo los cielos sobre la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué hizo el Señor? Oigan, miren el Señor. ¿De dónde venían la bendición de los cultivos? De la lluvia, ¿cierto? De la lluvia. Los cultivos producían, ¿cierto? Listo. Y de ahí, de ese producido, venía la bendición de comida, de bebida y de abrigo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O estoy mal? Sí, cierto. Ese es el medio, ¿cierto? Esos son los medios que Dios ha utilizado. Esos son los medios. No son la fuente de la bendición. Las bendiciones no son las fuentes de la bendición. Las bendiciones. Es Cristo, es el Señor. Y mire cómo hace la sabiduría del Señor, por supuesto. ¿Qué hace el Señor? Cierra la llave de los cielos. No hay más agua. No hay más agua. Entonces, si no hay agua, ¿qué pasa con los cultivos? Se secan. ¿Qué pasa con los ganados? Se mueren de hambre porque no hay pastos. Entonces ya no va a haber para la comidita, ya no va a haber para la bebidita, ya no va a haber para el vestuario. Con solamente el Señor cerrar la bendición. Cerrar la bendición. Mire, tan sencillo, ¿no? Que el Señor obra. Tan sencillo, no simple, tan sencillo que el Señor cierra la llave de bendición. ¿Con qué propósito? De que el pueblo de Israel medite en sus caminos. Para que digan, oiga, ¿verdad? Mire la condición económica. Bueno, esto traigámoslo aquí, dejemos el 520 y vengamos al 2019. Mis amados hermanos, cuando se paran las bendiciones en nuestras vidas, las bendiciones materiales, lo primero que decimos, la situación. ¿Cierto? La situación. No hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro, el gobierno con esos impuestos, y empezamos a echar la culpa a todo, ¿cierto? A todo. Pero ¿por qué no meditamos? Nosotros en Cristo Jesús, ¿por qué no meditamos? Si realmente estoy cumpliendo el propósito para el cual el Señor me ha llamado. Puede ser por ahí, iglesia amada de Jesucristo, puede ser por ahí que su situación o mi situación económica no estén como queremos que esté. Porque el Señor puede estar cerrando para llamar nuestra atención, para llamar nuestra atención.
Perfecto el Señor. Lazos de amor que el Señor utiliza para llamar nuestra atención. ¿A quién? A Él. Quiere Él volvernos a traer a Él. Todo lo que el Señor hizo por amor. Por amor. ¿A quién? A este pueblo. Y hoy también el Señor, seguro, de una manera u otra, no tomemos por fortuita las cosas y por accidente las cosas. Y es que lo que está pasando es mala suerte. Hablábamos con mi esposa y seguramente estará diciendo amén allí. Pensábamos y meditábamos en nuestros caminos. ¿Cuál será el propósito del Señor en todo esto, esposita? Ya estaban mirando algunos y decíamos, ¿y saben qué concluíamos? La gloria al Señor y el agradecimiento a Él por estos momentos que estamos atravesando. De todo corazón, y Dios conoce, podemos decir con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, gracias Dios por estos momentos, porque está llamando nuestra atención. ¿Para qué? Para que meditemos en sus caminos. ¡Qué preciosa! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Cuál mala suerte? Esto es propósito del Señor en nuestra vida, y al Señor sea la gloria. Y si el diablo pensaba, mis amados hermanos, que con esto iba a impedir que nosotros siguiéramos adelante, hoy en el nombre del Señor le decimos al diablo, una vez más, diablo, perdiste. Porque hemos visto las enormes bendiciones del Señor en nuestras vidas. Y esto lo entendemos perfectamente, que ha sido de parte del Señor y que el Señor nos está queriendo hacer que meditemos en nuestros caminos. Perfecto el Señor, mis amados hermanos. No, una vez más, y perdone y concluyo ya, porque yo sé que algunos ya me están mirando con el reloj en la mano. Yo entiendo, gracias a Dios por la homilética, ¿no? Los maestros de homilética, observen bien las personas, porque las personas quieren hablarle, no verbalmente, sino con sus acciones. Entonces, cuando ya empezamos, que ya estamos cansaditos, y quiero concluir en esta tarde, mis amados hermanos, haciéndonos considerar esto. Lo que está aconteciendo en nuestras vidas, no lo mire que es algo de maldad de parte del Señor. No. El Señor quiere hacernos meditar en sus caminos. Hablamos con mi esposa y decíamos, seguro, si Dios no lo hubiera hecho de esta manera, nosotros no hubiéramos meditado en sus, seguro que no lo hubiéramos hecho. Pero el Señor permite esto para llevarnos aquí, a meditar en sus caminos. Yo le animo a usted, si usted no tiene a Cristo, mire, qué lástima, ¿no? Qué triste, qué despropósito total tiene su vida, si usted no tiene a Cristo. Usted está corriendo tras la aventura, usted tiene en su mano, ¿sabe qué? Como esos algodón de azúcar, ¿los conocen? ¿Es algodón de azúcar? Los venden en los parques. Yo me como 2 de esos y me pongo colorado, ya por la tensión se me sube inmediatamente. Pero usted le pega, uy, esos grandazos, ¿no? Uy, grandazo y a 1000, uy. Pégale el muelazo a eso, ¿no? Y abra la boca lo más que pueda. No cogemos nada. No cogemos nada. Sin Cristo, su vida es así. Sin Cristo, usted puede alcanzar una cosa, alcanzar la otra, y nunca va a estar satisfecho. Yo le animo. En Cristo hay sentido, en Cristo hay vida, en Cristo hay propósito. En Cristo verdaderamente hay libertad. Yo le invito. ¿Quiere darle sentido a su vida? Ponga su fe en Cristo. Dígale a Cristo, perdóname, Cristo, mis pecados. Perdóname, soy pecador. Y mi Cristo, yo desde hoy quiero tener propósito en mi vida. Quiero tener propósito en mi vida. Quiero servirte, Señor. Arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y su vida no será la misma de hoy en adelante. Y mi amada iglesia de Jesucristo, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Está cumpliendo usted el propósito para el cual el Señor le ha llamado?
¿Estamos cumpliendo con ese propósito? ¿O también hay insatisfacción aún en Cristo Jesús? Ponga su fe en Cristo. Medite en sus caminos. Muchas gracias, Padre, por tu buena voluntad para con nosotros. Gracias por Ageo, este profeta fiel. Muchas gracias por el mensaje que tú diste a este pueblo, de parar tanta bendición que tú, Señor, les habías dado, simplemente para llamarles a que consideraran sus caminos. Y hoy también, Señor, como iglesia, te damos gracias por este llamado, Señor, verbal que nos estás haciendo. Quizá no atendemos el llamado verbal. Mire, Dios cierra la bendición. Dios puede llevarnos a circunstancias para nosotros difíciles, pero para con el Señor perfectas. Yo le animo, porque no atiende el llamado que Dios está haciendo a su vida hoy. Ahora, como consejo que Dios está dando, no espere o no esperemos que el Señor tenga que llevarnos a situaciones un poquito más complicadas para nosotros, para que meditemos en sus caminos. Yo ruego también, Padre, que sea tu Santo y Divino Espíritu el que esté obrando en aquellas personas que aún no te conocen, que puedan tener sentido, que puedan tener propósito, plenitud de gozo en ti. Sálvalas, Padre, por favor, que seas tú haciendo la obra en ellos. A ti por siempre el agradecimiento, el honor, la gloria. Y es en el nombre de nuestro amado Jesús que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, con la guía y dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias, iglesia. A las 4 estamos nuevamente aquí.